haces? ¿Cómo conoces al Señor? ¿Cómo se revela Jesús a tu vida? Amén, amén. Porque de eso queremos hablar, oírte, porque te conocemos por radio. Bueno, yo no, yo te conozco personalmente y Sí, tengo la sí. bendición de compartir contigo. Amén. Pero los que no te conocen así, que oyen que tú llamas de lejos, que escribes, que opinas, ¿cómo llegas al Señor? ¿En qué año? Más o menos. Cuéntanos Claro. un poquito de ti, que la gente conozca a Gilberto Sayas. Amén. Bueno, yo nací aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, y me crié en la capital y a los 19 años de edad salí del país, llegué a Estados Unidos y estando allá en Estados Unidos pasó tiempo de mi vida, ya tengo 30 años viviendo en el país de los Estados Unidos y allá me casé, tengo mis hijos y cuando el Señor vino a mi vida fue un 1 de febrero del año 2006. 2006. Sí, el Señor Ok. llegó a mi vida de una manera, Se va para 24 años. sí, y el Señor siempre estuvo ahí presente en mi vida, pero yo estaba... Pero tú no lo sabías. No lo sabía. Como Isaac, estaba sí, como Jacob. Sí, sí. Y andaba, ya usted sabe, en el mundo como todas las personas. Decía creer en Dios, pero mi vida no reflejaba Esa lo verdad. que se decía. Esa verdad, sí. La verdad, entonces Dios en su misericordia y en su amor siempre estuvo ahí presente en mi vida. Sí. Pero yo cogía un rumbo diferente y viví una vida bien desorganizada delante de Dios. Sí. Y siempre, nunca se me olvida la madre de uno de mis amigos que nos criamos en el mismo barrio. Y es cristiana, siempre me decía, Gilberto, Dios tiene algo contigo. Ponle caso a lo que el Señor te dice, busca de Dios, busca la palabra de Dios. Y Dios tiene algo grande en ti. Y yo siempre decía lo que dice todo el mundo. Bueno, cuando el Señor me toque. Y eso es una respuesta muy común. Muy común. Cuando Dios me sí. toque. Entonces yo llegué a la ciudad de Nueva York, tuve una vida bien desorganizada en New York, porque me acuerdo cuando me fui del país, yo me crié con mis abuelos. Mis abuelos me llevaron a esa nación de Estados Unidos a vivir y cuando llego allá son gente del campo. Mis abuelos son de Moca. Oh, Son tú mocanos. tienes sangre cibaeña. Sí, yo soy Ey, cibaeño. ey, Soy cibaeño, pastor. Por ey, mi familia. Ya entiendo. Mi abuelo es de San Víctor Moca. San Y Víctor mi Moca. abuela es un sitio que le dicen Villatrina. Moca también. Sí, Un entonces, mocano. sí. Gente brava, los mocanos. Sí, sí. Y trabajadores y eso. Y trabajadores, sí. eso también. Entonces, sí, mi claro. abuelo, fui criado con mis abuelos. Usted sabe que la gente de campo son gente de palabra, gente trabajadora, Sí, gente seria. cumplidoras. Cumplidora. Entonces, cuando llegué a Nueva York, yo cogí otro rumbo. Empecé, en mis primeros años trabajé, después fui a New York, me ligué con unos amigos en New York y cogí una mala vida en el sentido que me puse a buscar dinero fácil, caí en el narcotráfico, comencé a hacer cosas malas, a dedicarme a eso, a buscarme dinero fácil. Ahí conocí de mi esposa, porque mi esposa y yo nos conocíamos desde acá. Vivíamos en el mismo barrio, En la en capital. la capital, pero allá el Señor nos juntó. Aquí nunca pensamos ser novios, nos veíamos, yo era amigo de su tío, iba a su casa, pero nunca nos enamoramos, pero el Señor tenía planes en nosotros. Amén. ¿Quién llegó primero? Al Evangelio, los dos, el mismo día. Los dos el mismo juntos. día. Sí. Ah, pero eso es un milagro. Un milagro de Dios. La misericordia y el amor de Dios y la gracia de Dios cuando Los cubriéndolos. nos cubrió. Porque eso por lo general llega uno adelante, otro atrás. No. Alguien paga el precio primero. Sí, sí, los pero- dos juntos. Pero Dios en su misericordia nos jaló a los dos juntos. El mismo día entregamos la vida a Cristo. Qué lindo. Porque en esa manera de vivir que yo llevaba, tan desorganizada, el no conocer de Dios como lo conozco ahora, me llevó por el camino de tener varias mujeres, estar casado con mi esposa
como el macho dominicano, que es una mentira del enemigo que le meten a uno de que tú tienes que tener 2 y 3 novias o mujeres. Y mi vida fue en ese sentido totalmente un desastre. Sí, proveía a mi casa mucha abundancia, muchas cosas de lo que yo me dedicaba. Material. Sí, pero en realidad yo sentí un vacío por dentro, porque yo siempre decía, pero papá y mamá no me trajeron a este país a esto. Y yo siempre le pedí al Señor, Señor, ayúdame, ayuda a cambiar mi vida. Yo quiero vivir una vida diferente, quiero vivir una vida sana, una vida que te agrade. Y cometí muchos errores en mi vida. Estando casado con mi esposa, yo tengo una niña que tiene 15 años, menor de edad del hijo que tengo con Nancy, que es el más pequeño que tenemos, que tiene 16. Yo hice esa niña fuera del matrimonio. Y eso nos trajo muchos problemas en el matrimonio. El enemigo quería destruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Pero yo, viendo el amor de Dios ahora como lo veo, yo sé que Dios tuvo presente en nuestra vida. Dios nos guardó, nos cuidó. Porque hay algo que hoy yo entiendo y comprendo, estando en el Señor, que cuando la gracia de Dios está en una vida y Dios está con una persona, con una familia, y tú eres un elegido de Dios, aunque tú no lo sepas, la gracia de Dios te va a guardar, te va a preservar. Eso es así. Y eso lo hizo el Señor con nosotros. Cuando eso sucedió, de yo tener esa niña fuera del matrimonio, hubo problemas en mi hogar. Tuvimos discusiones. Nosotros económicamente estábamos muy bien, teníamos negocio en New York. Habíamos invertido $100,000 en un negocio que teníamos, un beauty supply. Y humanamente creíamos yo creía que estábamos felices porque teníamos abundancia, pero ahí era que éramos más infelices porque empezaron los problemas y yo llevarme... no tenía lo más importante. Que era el Señor, que era el Señor en nuestra vida. Eso es verdad. Entonces, en ese negocio, Dios permitió que los tuviéramos. Porque Dios iba a glorificar en ese lugar. Porque en ese lugar yo estaba tan dislocado que un día tuvimos un problema, Nancy, mi esposa y yo, y tuve una discusión. Yo me iré. Y yo nunca en mi vida había hecho esto con mi esposa, pero ese día lo hice. Que en esa discusión, en esa ira, yo le di una galleta a ella en una discusión. ¿De verdad? Sí, y yo me sentí tan mal porque en mi vida nunca lo había hecho. Nosotros tenemos 25 años de casado, casi 26 años. Y esa fue la primera vez que yo hice algo así. Y yo me sentí tan mal. Mi esposa, desesperada, llamó a la policía, pero yo me había ido del lugar. Ya era un prófugo. Sí, pero cuando yo me monté en mi vehículo, que rodé un poco, me paré en un lugar. Y ese día yo clamé a Dios. Nunca se me olvida eso. Yo le dije, Señor, ayúdame porque no quiero perder mi familia. Yo te necesito, Señor, porque yo estaba confundido en el sentido que yo estaba con la esposa mía, pero también estaba con la mamá de la niña mía. Entonces, estaba de la manera como el hombre que es sin temor de Dios, que quiere jugar los dos juegos. No quiere soltar uno, no quiere soltar el otro. Y ese día yo me acuerdo que me paré y clamé a Dios y dije, Señor, ayúdame, porque no quiero perder mi familia, estoy confundido. Yo te necesito. Sin ti yo no voy a lograr nada de esto. Y yo, en realidad, Señor, reconozco que estoy mal delante de tu presencia. Ayúdame, porque te necesito y no quiero perder mis hijos ni mi esposa. Y en ese clamor yo me derramé a llorar, y invoqué de corazón al Señor ese día. Entonces, después de que sucedió eso, llamé a mi esposa, hablé con ella. Ella estaba en un precinto de la policía. Yo le dije, mira, sal de ahí porque nos van a quitar los niños, nos van a hacer un problema. La suerte es que el Señor la hizo que ella entendiera y se fue. Y no puso ninguna querella. Y entonces nos reconciliamos, hablamos.
y le dije, mira, tenemos un negocio, vámonos al negocio, a seguir hacia adelante, que esto lo pusimos para el futuro de los niños, de nosotros. Pues cuando estuvimos allá en el negocio, a los 3 días de ya haber pasado ese suceso, entró un hombre al negocio. Y ese hombre nos dijo a nosotros, yo pensaba que él iba a comprar algo. Yo estoy en el negocio tratando a ver si él compra algo, mostrándole. Y en una me dice ese señor, ese varón, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús, porque el Señor lo usó mucho. Él me dice, yo no vine a este lugar a comprar. Yo no sé lo que tenga Dios con ustedes dos, pero Dios me mandó aquí a predicarle la palabra. ¿Ustedes aceptan que yo le hable la palabra? Yo dije, sí, eso es lo que yo necesito, porque me acordé que hacía 3 días que yo había clamado al Señor. Wow. Y yo dije, wow, pero este es de Dios. Aquí está la respuesta que yo andaba buscando. Y ahí él nos predicó la palabra. Cuando él me estaba hablando del Señor, yo veía que no era él, sino Dios a través de él, porque él no conocía mi vida, pero el que lo envió sí conocía mi vida. Y en una me dijo el Señor, porque yo de una vez, el Señor en su misericordia como que me abrió el sentido. Yo entendí que era Dios que me estaba hablando. Él me dijo, mira, yo te ofrezco una vida nueva. Si tú quieres, tú la eliges o sigue en la que tú estás. Pero desde ahora en adelante mi cobertura no va a estar más contigo. Cuando yo estaba en el mundo que yo estaba anteriormente de conocer al Señor, en el narcotráfico, haciendo cosas en Nueva York, buscándome el dinero, yo pasé por muchas situaciones difíciles que yo vi. Estuve en peligro de muerte, hubieron muchas traiciones de gente que supuestamente pensaba que eran mis amigos, pero vi tantas cosas alrededor de esa vida, que cuando el Señor me hablaba a través de ese siervo que Él envió allá al negocio a hablarnos, yo me di cuenta que Dios me había cuidado en ese proceso de mi vida. Amén. Que todo el tiempo Él estuvo presente. Amén. Que nunca me había desamparado. Porque yo perdí a mi madre en el año 1988, mi madre falleció de cáncer. Y ahí yo me di cuenta que la palabra de Dios era real, que Él dice que Él cuida de los huérfanos. Y yo veía el cuidado de Dios hacia mi vida. Y el Señor me habló a través de ese siervo y me dijo, yo hoy te entrego una vida nueva. Uh-huh. Si tú quieres, tú la eliges o sigue en la que tú estás. Pero si sigue en la que tú estás, mi cobertura no va a estar más contigo. Wow. Y cuando yo oí eso, yo me derramé en lágrimas. El Espíritu Santo me tocó, yo empecé a llorar, no paraba, no podía parar de llorar. Wow. Y ese siervo vino y me hizo el llamado. Me dijo, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y yo dije, sí, eso es lo que yo necesito. Porque yo sabía que yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Yo no, en verdad, estaba en esa vida, pero yo aborrecí esa vida. Sí. Yo quería un cambio, quería algo que verdaderamente me llenara, porque yo me sentía vacío. Yo tenía todo económicamente. Tenía una casa hermosa, tenía carro, tenía lujo, tenía dinero. Le daba a mi familia todo lo material, pero faltaba lo principal, que era el Señor en medio de nosotros. Wow. Porque Amén. El dinero puede venir a la vida de cualquier ser humano, todos los millones de dólares, de pesos, pero cuando el Señor no está, usted no tiene nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí hay varios hermanos que están escribiéndote saludos. Déjame ver si lo puedo, porque el hombre que maneja aquí la radio, la técnica, es Felipito, y Felipito hoy anda en una diligencia. María Peña fue la última. Ramón Abreu está conectando. Daniel Castro, saludos a mis hermanos Gilberto y vecinos en Manhattan. Tiene que conocer a Daniel Castro, ¿verdad que sí? José García, Iris Hernández, que es de la Fiel a la Radio, dice Dios es fiel. Miguelina Zurú dice Dios les guarde y bendiga a mis hermanos. Amén. Johnny Jiménez, que también es de aquí de la radio todo el tiempo, dice Gilberto Saya, Dios te bendiga, verdaderamente eres nuestro hermano, está en tu casa, Dios es bueno. Élida, Dios le bendiga a ese varón, Dios bendiga a Pastor Rafi, gracias. Miguelina Zurú, muy amados nuestros hermanos, gracias. Yubelki Santos dice, tremendo testimonio, verdaderamente Jesús hace
nueva todas las cosas. Dios le bendiga, hermano. Están escribiendo por Facebook. Déjame ver si por WhatsApp tengo algún. No tengo más comentarios. Están llamando. Tomamos llamadita a ver quién está en la línea. Se fue. Gilberto, y a partir de ahí, porque cuando una persona viene a Cristo, obviamente, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Amén, amén. Empieza Dios a tratar con nosotros, pero también vienen oposiciones. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a ver la llamadita. Dios les bendiga. Buenas. Testimonio a la palabra. ¡Ey, Clemente! Mi hermano Clemente. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Buenísimo. Amén. Bien responsable y bueno. Amén. Felicidades, Gilberto. Bendiciones, hermano Dios Clemente. te cuidó desde que era impío. Dios se pasó de bueno contigo. Amén, como amén. conmigo Así también. Así como es. con todo. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Gracias, Gilberto. Gracias, Clemente. Clemente es de los fieles. Pero sí. Clemente es fiel en la radio en las 24 horas, en todos los programas. Sí. Clemente opina. Sí, amén. Y Clemente amén. siempre tiene una opinión y siempre tiene ahí una voz y tiene una inquietud. Qué bueno, eres bienvenido. Bueno. Mucha gente ha oído de Gilberto por Facebook o por llamadas, pero ahora Gilberto está en vivo aquí con nosotros. Amén, Tomamos amén. otra llamadita. Dios le bendiga, buenas. Buena, pastor. Luisa Pérez. Amén. La internacional. Amén, amén. Eso lo hace Jehová de los ejércitos. Amén. Es el único grande y poderoso, el Amén. único internacional, el único que no cambia. Eso es así. Saludos para mi queridísimo hermano Gilberto. Amén. Que Dios le bendiga Bendiciones. siempre, ya que es un chero fiel oyente de la parada, lo escuchamos siempre cuando llama. Amén. Muchos saludos y le exhorto para que se mantenga firme, porque Amén. el enemigo siempre quiere que nosotros nos aislemos y que nos apartemos de la presencia de Dios. Santo Principalmente cuando él usa a nuestros hermanos, siempre él levanta obstáculos, levanta gente que para que aconsejen esos hermanos, para que no vengan ni siquiera a la casa de nosotros. Santo Por eso que tenemos que mantenernos firmes Amén. y orando y suplicándole en todo tiempo. Amén. Que Dios me le bendiga y que Dios lo ayude a permanecer fiel Amén. hasta que Cristo venga y nos levante en gloria. Amén. Gracias, Amén. Dios le bendiga. Reiteramos el saludo a los hermanos que están a través del Facebook Live, a través de Telebendición en el 202, y los hermanos que están en otras latitudes de la tierra que no podemos mencionarlos porque podríamos estar ahora mismo llegando a África y no nos daríamos cuenta si no nos reportan sintonía. Los que escriben por Facebook, díganos de dónde nos escriben, porque así sabemos entonces hacia dónde estamos llegando. Máximo Ortega dice, bienvenido, Dios bendiga pastor y al siervo gran testimonio. Hermana Gela también te la he oído mencionar. Dios bendiga a Gilberto, nos gozamos en oírte, estar con nosotros en vivo. Bendiciones para ti y tu familia. Amén. Gela es del equipo de la parada del mediodía todo el tiempo. Aidelis Núñez Reyes dice, aquí hay más comentarios. Amén. Yo tengo un problemita con las letras azules, las letras negras. Altagracia Contreras, déjame ver. Dice, Dios ama que sus hijos... ¿Tú lo puedes ver, Gilberto? Sí, dice, Dios ama que sus hijos, ese varón es un elegido en ese tiempo, pero él no se daba cuenta. Pero el propósito de Dios es perfecto. Amén. Ricardo González, ayuda a mi Gilberto. Hermano Ricardo, sí, bendiciones. Saludos, mi hermano Gilberto, y a usted, Pastor Rafi. Saludos a Ricardo desde New York. Desde New York, desde Amanecer. Sí. Bendiciones. Aidelis Núñez, ese desde aquí, léalo usted. Voy a usarme de sus ojos. Amén. Dice, definitivamente hay un antes y un después de Cristo. Dios bendiga su siervo Gilberto. Amén. Igual, hermano. Mari Jiménez dice, bendiciones, hermano. Siga adelante. Dios le bendiga. Amén. Palabra de consuelo, palabra de consolación. En WhatsApp tenemos a Johnny Echeverría. Dice, bendiciones, hermano Gilberto. Que Dios te bendiga tu regreso a New York. Amén. Eso es Johnny. Mi hermano Joel Echeverría. Sí, amén. Esa familia es una familia muy amada. Amén. Ya cuando tenemos un audio, el directo nos lo pone en breve. Cuando ya vienes a Cristo, por lo general, vienen oposiciones. Claro que sí. Y viene la bendición
es inevitable que traiga oposición. Eso es algo que tú no lo puedes separar. ¿Hay bendición? Sí, pero vienen oposiciones. En tu caso, Gilberto, porque la gente nos ve, a mí no me gusta predicar el evangelio como iluso, de que Dios te tome en Egipto y te monte en el helicóptero y te deje en Canaán. En la calle Abundancia, esquina Prosperidad. Dios nos pasa por el proceso. Sí, el proceso de Dios es algo que es para moldear nuestra vida. Formarnos y saber que nosotros dependemos de Él. Exacto. Y todos entramos en un desierto. Sí. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, mi esposa y yo ese día hicimos nos hicieron el llamado, entregamos nuestra vida y nuestra vida estaba tratando el enemigo de destruirla. Como la tierra desordenada y vacía. Vacía, así mismo, pero el Espíritu de Dios revoloteaba alrededor de nosotros. Ustedes, amén. Y cuando Él llegó, restauró todas las cosas porque mi esposa y yo, cuando empezamos a conocer del Señor y a congregarnos, la vida cambió totalmente. Amén. Comenzamos a amarnos los unos a los otros, a respetarnos, y hubo mucha oposición. Hubo mucha piedra en el camino, y comenzamos a notarla, porque después que pasamos por esa situación, el negocio se nos perdió. ¿Perdieron el negocio? Perdimos los $100,000 que habíamos invertido en ese negocio. Se perdió. Wow. Todo el dinero se perdió. Nos vimos sin nada. Económicamente bajamos. Bien estrecho. Ya lo último dinero que teníamos aquí lo habíamos mandado a buscar para sostenernos. Se nos estaba acabando el dinero. Se acabó todo. Y yo me vi que me hacía falta una cora americana o una peseta, 25 centavos en el bolsillo. Y yo me di cuenta, dije, Señor, yo sé que este dinero no era un dinero lícito. Sí, limpio. Yo entrego todo, yo no quiero nada. Incluso los vehículos que yo tenía, prácticamente los regalé a alguien, un vecino de allá, y yo me despojé de todo lo que el mundo me había dado. Yo dije, Señor, no importa. Yo lo que quiero es tenerte a ti. Y me vi en situaciones bien difíciles, pero me agarraba del Señor. Sí. Yo decía, Señor, no me importa la oposición. Haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Cambia mi vida, porque yo me entregué con un corazón sincero a ti. Ayúdame, que mi corazón permanezca fiel, que sea sincero a ti. Porque yo quiero servirte, yo no quiero nada. Esto es lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Entonces yo comenzaba a ver el amor de Dios en medio de nosotros, la presencia, cómo Dios nos ayudaba, cómo Dios estaba conmigo. Y cuando fui, que me decidí, dije, no, mi familia, mi esposa, yo fui a la casa de la mamá de mi niña. Y mi niña tenía en ese tiempo 5 meses, era una bebé. Y yo fui y le expliqué y tomé mi decisión y dije, mira, yo hoy en día soy cristiano, yo te pido perdón por lo que yo he hecho, te pido perdón si te usé, te pido perdón si te engañé, pero yo hoy en día soy una persona cristiana. Le pedí perdón a mi esposa y le dije, no puedo seguir en esto porque ya yo le estoy sirviendo a Cristo y yo no quiero fallarle a Dios. Wow, y ahí fue lindo. que vi la primera oposición, la vi ahí, pastor, porque cuando llegué a aquel lugar, esta madre de mi niña, esta persona que hoy en día somos muy amigos, mi esposa es amiga de ella, nosotros le predicamos la palabra, le hablamos de Dios, y Dios arregló todas las cosas, la puso en su orden. Esa muchacha se casó con otra persona que es muy, muy buena persona, y ese día vi la primera oposición, porque cuando llegué allí, esa persona vino y me quiso seducir, se me tiró encima. Yo estaba en un mueble cuando le di ese aviso de lo que Dios había hecho en mí, y vi cómo esa persona vino a mi vida y quería como se me tiró encima a seducirme. Sí. Y lo primero que yo vi fue el enemigo. Yo dije, oh Dios mío, quítate de encima de mí, Satanás. Y me paré de ese lugar y me fui porque
me pasó como le pasó a José en casa de Potifar. Sí. Que yo dije, no, yo no puedo fallarle a mi Dios. Sí. No puedo, porque Dios ha hecho cosas grandes en mi vida que nadie lo ha hecho. Dios siempre ha estado presente, su misericordia, Él vino a mí, mira cómo Dios me está recibiendo, cómo Dios me ha liberado, Dios me está procesando. Y me paré y me fui. Y cuando iba en el vehículo, yo iba llorando, me acuerdo. Y yo dije, wow, verdaderamente yo sé que soy un verdadero cristiano. Porque yo pasé esta prueba. Bueno, una prueba de fuego para un nuevo creyente. Sí, de fuego, de Pero fuego. Eso dice que habías nacido de nuevo. Sí, yo ahí me di cuenta que yo era una nueva criatura y yo iba caminando en el vehículo, corriendo. Pero mi preocupación era la niña. Yo decía, wow, la niña, qué proceso más grande. El enemigo me metía a mí en mi mente en ese tiempo, que yo le decía a ella, mira, si a esa niña me le pasa algo y tú te metes con otra persona, yo vengo aquí, voy a hacer un desastre. Voy a cometer una locura porque 4 varones y esa era la única hembra que tengo. Entonces, en ese proceso yo iba en mi mente el enemigo metiéndome eso, pero Dios en su misericordia, en su amor es tan grande, que el Señor vino la voz, yo escuchando una alabanza que decía, no vuelvo atrás, sino que sigo hacia adelante con Cristo. Vino la voz de Dios y me dijo, Dios me libertó de ese pensamiento. El enemigo me tenía con esa atadura pensando en la niña, pero vino la voz de Dios y me dijo, confía en mí, que yo soy que voy a cuidar a tu hija. Amén. No eres tú, de que tú llegues de Long Island, de Manhattan a Long Island, a ella le han hecho de todo. Si eres tú que la cuidas, pero si tú confías en mí, yo te la voy a cuidar. Y ese día yo dije, Señor, verdaderamente, a ti te entrego mi hija. Amén. Y la dediqué ese día, se la puse en la mano de Dios y Dios me libertó de ese pensamiento. Qué lindo. Y de ahí en adelante seguimos hacia adelante, vi mucha oposición en el medio ambiente que me rodeaba, mis amigos me sacaron el pie. Sí. Eso es parte del precio. Sí, me decían. Los amigos te dan la espalda, la familia te murmura. La familia está loco, mira le lavaron el cerebro. Sí, y muchos de ellos se metió a eso. Sí, que no va a perseverar. Después que se cansó, pero jovencito, tú, por ejemplo, tenías 20 y tantos años. 26 años. 26 años. Sí, tenía. O sea que ya se cansó de hacer diablura, ahora se metió a la iglesia. Sí, eso me decían y muchos me decían, no, este está loco. ¿Cómo que tú eres evangélico ahora? Sí. Y hubieron muchas tentaciones, porque me acuerdo que una vez yo tenía 25 centavos en mi bolsillo, yo había perdido todo. Y vino un amigo, supuestamente amigo, que Dios tenga misericordia de él. Y porque yo oro por todo ello, para que Dios llegue a su vida también, como llegó a mi vida. Sí, amén. Y ese día me ofreció, me dijo, ven, para que te ganes $10,000 en menos de 2 minutos. Y nada más tú tienes que venir conmigo en el carro. Yo dije, no, yo soy cristiano, yo no necesito ese dinero, yo te amo, a ti como amigo, pero ese dinero yo lo desecho, yo no quiero nada de eso. Entonces él me dijo, pero no, tú no ves cómo tú estás, ven. Yo dije, no, yo rechazo eso. Ten cuidado, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Pero le pedí a Dios fortaleza. Digo, no, Señor, yo sigo hacia adelante como yo estoy. Yo soy más rico contigo que lo que yo era antes. Entonces me fui. Cuando me fui aquella vez, supe como a las 2 horas que aquel amigo mío cayó preso. Ay, papá. Eso era un gancho del enemigo para que mi vida se destrozara. Pero cuando la misericordia y el amor de Dios está sobre una persona, Dios guarda, Dios cuida. Todo el tiempo. Máximo Ortega dice, la verdad que Dios es bueno, porque Amén. Este testimonio solo puede hacer el Señor. Cecilia Amén. Dice, Dios le bendiga, mi hermano, saludos a mi hermano Gilberto, agradeciendo a Dios por tenerle aquí con nosotros en la parada. Bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo, dándote la bienvenida. William nos mandó un audio, ¿lo tienes, Carlos, el audio? Vamos a ver el audio mientras vamos a chequear lo que dice. Es para ti. En el Facebook tenemos varios comentarios más, pero me va a tener que ayudar Gilberto a mí, porque yo, las letras pequeñas, Miguelina Zurú y Aideli son las que me ayudan siempre. Sí. El pastor Rafael González desde Columbus, Indiana. Ricardo González es este. Sí, Ricardo González, hermano, sí, ok. Aideli se envía saludos, entonces Mari Jiménez, Edwin Santiago está en sintonía, Johnny Jiménez dice, escuchando el testimonio de Gilberto, se me aguan los ojos porque Dios siempre llega a tiempo. Amén. Dios te siga bendiciendo. Amén. Sara Jiménez, hola desde España, pido oración por el virus
España está en recepción. Desde Zaragoza, 1000 gracias. Amén, sí, amén. como no, estamos orando por España y no solamente España, estamos orando por el mundo. Sí. Literal. Tomasina Rodríguez dice, bueno es Dios, lo más hermoso es vivir bajo la gracia de Dios sin mirar el precio que tenemos que pagar para seguir su camino. Bendiciones. Amén. Esa hermana Tomasina Tomasina Rodríguez que nos escribe, Amén. nos envía ahí. Rosa envió un audio desde Jayaco. Carlos, Rosa envió un audio. Carlos está en otra cosa allí. Pero Bendito nosotros Dios. Celebramos que tenemos a Gilberto aquí para contarnos de su vida. Amén. Cuando ya Dios te salva, te revela su propósito, su escogencia. Amén. ¿A dónde Dios empieza a usarte? ¿En qué área tú sientes el llamado como al servicio? Bueno, sí, Porque pastor. cuando somos llamados, Dios Amén. nos da dones, Amén, nos da amén, amén, talentos. amén. Entonces, ¿dónde Dios empezó como a inquietarte? Bueno, cuando comencé a conocer del Señor, vi que un día estaba durmiendo y en ese sueño que tenía, escuché la voz de Dios cuando Él me dijo, prepárate, tú tienes que predicar mi palabra. Alábale, wow. Y yo entendí el llamado. Entonces tenía esa inquietud de predicar, de salir a la calle, de hablar el evangelio, de todo lo que Dios había hecho en mi vida y lo que estaba haciendo y lo que seguirá haciendo en mi vida. Yo me congregaba en otra iglesia que no era el Amanecer de Esperanza, una iglesia que está como a 3 edificios de mi casa, en la misma calle, y me congregaba ahí. Y entonces empecé a involucrarme con los hermanos, a evangelizar en las calles, a dar tratados, a llevar la palabra. O sea, llevar la palabra. No íbamos a la 181, debajo del elevado del tren ahí, y ahí con 2 hermanas y unos hermanos comenzábamos a predicar la palabra, y Dios me comenzó a inquietar por ese lado de predicar su palabra, y para la gloria y la honra de Dios le hablaba a las personas. Muchas personas que me conocían me veían debajo del tren predicando la palabra, y todavía ahí veía la oposición porque me encontraba y me decían, mira lo que hacía y mira lo que está haciendo ahora, de que es cristiano y eso, pero sí. Yo decía, sí, tú me conociste siendo lo que yo era, pero ahora Dios cambió mi vida, y ahí es que se ve la maravilla de Dios, que un pecador como yo hoy en día tiene esa misericordia, ese amor, esa gracia, ese perdón que Dios me ha dado, y hoy puedo servir a la comunidad. Antes quizás era un daño, algo para la sociedad, pero ahí es que se ve el amor de Dios. Ahora eres de bendición. Sí, soy de bendición, y ahí se ve el amor de Dios, porque para Dios nada es imposible, y predicando la palabra, y ahí fue que vi esa inquietud de siempre predicar, hablar, y veo como Dios en su misericordia, en su amor, siempre me ha llevado, me ha abierto los ojos. Antes no entendía tantas cosas de la palabra, pero vi cómo Dios en el proceso de mi vida con Él, el caminar, me ha abierto los ojos y me ha inquietado en eso, de predicar. Amén. Carlos Paulino dice, Dios le bendiga, Pastor Gilberto, Dios te bendiga siempre, me uno a tu testimonio. Amén. También he pasado por esas vías, pero Dios nos da las vías correctas. Amén. Antes de salir y de terminar este tiempo, porque la hermana Anselma viene por ahí bajando. Amén. A la 1 entra Anselma en la segunda parte del programa. Amén. ¿Qué palabra le dejarías tú a Bonao y al resto del mundo que te escucha, que te verá o que te ve? Porque esto sube a YouTube, sube a Spotify, sube a Facebook. Se queda grabado el programa, o sea que lo puedes reproducir, lo puedes ver otra vez. Amén. ¿Qué palabras tú le dejarías así brevemente a la radioaudiencia? Bueno, a la radioaudiencia que nos está escuchando, yo quiero decirle algo, que sea lo que esté pasando, sea lo que te está pasando en el lugar que tú te encuentres, que no tenga el temor, porque el enemigo hace eso, pone el temor en el corazón del ser humano. Lo mejor que puede pasarle a un ser humano es que Dios llegue a una vida, porque cuando Él llega, Él restaura todas las cosas. Eso es así. Que Dios es fiel, que entregue tu corazón al Señor, porque sin Él nada somos, y pedirle a Dios que nos dé un corazón que sea para Dios. Amén. Porque cuando uno tiene un corazón para Él, Él se encarga de todas las cosas.
Así que, mi hermano, entrega tu vida a Cristo, porque lo mejor que te puede pasar es que Dios llegue. No hay un Dios como nuestro Dios. Él nunca te va a rechazar, porque un corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar el Señor. Eso es así. No importa lo que esté pasando, hay un Dios que es verdadero, un Dios fiel, que su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son palabras fieles y verdaderas, porque Él he vivido en mi vida y en mi familia. Dios es fiel. Abre tu corazón y Dios bendecirá tu vida espiritualmente. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén. Gracias.